saludo afectuoso a todas nuestras madres, padres, apoderados, estudiantes, docentes y asistentes de la educación, comunidad educativa en general. Soy Juan Luis Castillo Álvarez, encargado comunal de convivencia escolar y psicólogo, y les vengo a hablar de un tema muy importante para nuestra salud mental. El tema de hoy tiene como título ¿Cómo educar las emociones desde el hogar? Los temas a abordar. Primero vamos a ver la importancia del desarrollo emocional en niños y niñas de 0 a 6 años. Después vamos a analizar qué son las emociones primarias y secundarias y sus respectivas características. Vamos a hablar sobre la trayectoria del desarrollo emocional, investigaciones sobre las emociones y también vamos a ver estrategias para el desarrollo emocional en este contexto de crisis. Para comenzar, nos tenemos que situar en un contexto social actual. Las personas tenemos distintos mecanismos de afrontamiento al estrés. En algunas personas o integrantes de las familias vamos a ver personas frustradas, desorientadas, con un grado de impotencia o incertidumbre. El problema de estas reacciones o emociones, cuando se perpetúan en el tiempo, se intensifican y tienen una alta frecuencia, pueden derivar a situaciones de ansiedad o inestabilidad del ánimo. ¿Qué significa eso? Estamos propensos a trastornos de salud mental como los trastornos ansiosos o los trastornos depresivos o también en el caso de los niños, reacciones impulsivas, agresivas e hiperactivas. Además, tenemos que agregar de que ha habido una mayor incidencia en el consumo de alcohol y drogas y también un mayor índice en la violencia intrafamiliar. Por tanto, tenemos que desarrollar mecanismos de protección para las familias. A su vez, tenemos que entender que los ciclos familiares que vamos a pasar a través de la crisis nos van a llevar a distintas fases. Por ejemplo, la primera fase fue una fase de incertidumbre o de ansiedad. Luego podremos pasar a una fase de desesperanza, una fase de agotamiento. Por tanto, la pregunta que tenemos que hacer hoy día es ¿cómo podemos funcionar de manera positiva y armoniosa en nuestro contexto familiar? Ahí surge la importancia del desarrollo emocional para nuestros hijos e hijas. Primero, el desarrollo emocional y vincular es la base del aprendizaje. No hay aprendizaje sin desarrollo emocional. El desarrollo emocional concibe la estructura del sistema nervioso que va a preparar posteriormente el aprendizaje. También la madurez del cerebro y las emociones se desarrollan a través de experiencias tempranas, lo que nos van a permitir mayor flexibilización y mayor adaptación e interacción al medio. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro sistema nervioso al momento de cuando nacemos está inmaduro, se va perfeccionando y complejizando a medida que avanzan las experiencias tempranas de apego, interacción con personas significativas y también personas circundantes en nuestro entorno. Por lo tanto, es relevante la educación emocional para ganar flexibilidad y adaptación. La alfabetización emocional se conecta con la capacidad de regulación. ¿Qué es la capacidad de alfabetización emocional? Es poder darle un significado a nuestras emociones. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros le damos un significado a la emoción, la podemos identificar, la podemos de alguna forma diferenciar y autorregular. ¿Cuál es la meta para nuestros niños? La autorregulación emocional. También las emociones negativas inhiben nuestros procesos cognitivos y capacidades de aprendizaje. ¿Cuál es la experiencia que hay en investigaciones? Cuando las emociones se provocan de manera negativa, inhiben los procesos de atención, concentración, motivación y también memoria. Por lo tanto, no se consolida el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? A mayor emoción positiva, se genera un mayor nivel de activación del hipocampo y la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Todas las estructuras implicadas en la memorización, lo que permite la consolidación del aprendizaje, tienen que ver con emociones positivas. Es lo que siempre se habla en el contexto pedagógico. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Se conecta con tu emoción, se conecta con tu contexto y también es funcional para tu vida. Y por último, el desarrollo emocional nos ayuda a prevenir factores asociados a la violencia intrafamiliar. ¿Qué quiere decir eso? De que a mayor desarrollo emocional vamos a tener personas con mayor control del estrés, mayor control de la impulsividad y mayor autorregulación social, personas solidarias con competencias desarrolladas desde la empatía, la solidaridad, etc.
Por lo tanto, podríamos disminuir estas tasas altas que tenemos de violencia intrafamiliar. Acá les voy a comentar una investigación y el título es «La salud mental de los niños y niñas menores de 6 años está en riesgo». Este es un estudio de datos de la Universidad de Chile en el año 2019 con el doctor de psicología Felipe Lecalinier. Ellos estudiaron 24 países y estudiaron la prevalencia y la incidencia de trastornos de salud mental en la población infantil. ¿Cuáles eran los trastornos que más predominaban? Déficit atencional con hiperactividad, también de fenotipo agresivo o impulsivo y también trastornos de ansiedad y de depresión. ¿Cuáles fueron los resultados? Las cifras mundiales respecto al déficit atencional con hiperactividad y agresividad coincide de que está en un 15% en los países del mundo, mientras que en nuestro país está una prevalencia del 25%, 10% más, mientras que la ansiedad y el trastorno por depresión en cifras mundiales está en un 5%, mientras que en Chile está de un 12 a un 16%, prácticamente 3 veces más. En este sentido, tenemos que identificar cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo para la salud mental de los niños en la infancia. Los factores de riesgo en nuestra población. La UNICEF menciona de que el 71% de los niños ha recibido violencia en Chile. 71%. Hay aspectos transgeneracionales en la crianza. ¿Qué quiere decir? Muchos padres naturalizan la violencia o la conciben como un modo de obediencia y de estilo de crianza porque también ellos fueron vulnerados en la infancia o recibieron agresiones de parte de sus padres. Y además, en las características de la crianza se puede observar de que estos adultos tienen un bajo control del estrés y una dificultad para leer sus emociones y las emociones de las personas que están a su alrededor. Por otra parte, los factores protectores de las familias que sí conciben la salud mental como algo importante es primero la alfabetización emocional, que ya mencionamos, que es darle un significado a la emoción, identificar, diferenciar y también regularla. Por otro lado, vemos padres con un apego seguro, quiere decir relaciones estables en el tiempo, que tienen una comunicación efectiva basada en el afecto y el autocuidado, y también la parentalidad positiva, que tiene relación con estilos de crianza democráticos, rutinas estructuradas, reglas basadas en el respeto, expectativas claras de acuerdo a cada niño, etc. ¿Cuál es el desafío para los padres respecto al desarrollo emocional? Estos son objetivos generales que nos tenemos que plantear. Primero, promover un entorno seguro para explorar, descubrir y experimentar. Es importante que el niño pueda tener un entorno gratificante donde él pueda desarrollar esta capacidad de exploración, de descubrir y también experimentar. Tener experiencias o expectativas realistas con nuestros niños. Cada niño y familia es diferente, por lo tanto tenemos que evaluar cuál es la capacidad y la potencialidad de nuestro hijo para pedir nuestros requerimientos, entendiendo también de que el aprendizaje es a través de la observación. Quiere decir de que la emoción como el aprendizaje se modulan, por lo tanto yo tengo que como adulto ejemplificar mis emociones, conversar de mis emociones para que mis hijos puedan aprender. Los niños aprenden a través del ejemplo. Dedicar tiempo de calidad. Esto no significa estar todo el día con nuestros hijos. Por ejemplo, podemos estar 1 hora al día, pero involucrándonos, siendo conscientes de lo que les pasa, realizando actividades que nos involucren emocionalmente. Tiempo de calidad. Y por último, desarrollar un entorno positivo para orientar y apoyar el aprendizaje. ¿Qué quiere decir un entorno positivo? Tenemos una rutina estructurada de crianza, con tiempos determinados para el ocio, para la actividad física, para la actividad cognitiva o del aprendizaje y también una rutina para la actividad emocional. ¿Cuál es el rol en este caso de los padres? Orientar y apoyar a sus hijos. Ahora vamos a ver qué es el desarrollo emocional. Primero, el desarrollo emocional es un proceso, por lo tanto es un continuo durante toda nuestra vida, pero fundamentalmente se desarrolla desde el nacimiento a la adolescencia y específicamente de los 0 a los 6 años, donde se generan las mayores ventanas del desarrollo. ¿Y qué quiere decir eso? Se desarrolla el 90% de la capacidad neuronal de un niño, por lo tanto son las bases de las estructuras para el desarrollo emocional. ¿Cuáles son las características del desarrollo emocional? Primero, la construcción de la identidad. Esto tiene que ver con la autoconciencia, por lo tanto, ¿quién soy yo y cuáles son mis emociones?
Por otra parte está la construcción de la autoestima, que es la valoración que yo tengo respecto a mí mismo. Esto nos conduce a que los niños tengan mayor confianza en sí mismos. ¿Cuál es el resultado? La expresión asertiva de emociones y de interacción con las demás personas. Por lo tanto, mayor capacidad de adaptación. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo emocional? Acá tenemos 4 estadios, digamos, de desarrollo, que ya de alguna manera hemos mencionado. Primero, identificar emociones, que es lo más, digamos, básico. Después viene la distinción de las emociones para pasar al control de las emociones y el manejo de las emociones. ¿Cuál es la meta? La autorregulación emocional. Esto, como va de manera creciente, se va complejizando a medida que los niños van madurando en sus procesos del desarrollo. Ahora vamos a ver cuáles son las emociones básicas. Las emociones básicas son 6. La rabia, el miedo, el asco, el asombro, la alegría y la tristeza. Las emociones básicas primero son innatas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados genéticamente estas emociones. Son universales. Quiere decir que todas las personas en todos los países del mundo tenemos las mismas emociones. También son inconscientes y automáticas. Por lo tanto, al ser inconscientes y automáticas, emergen simplemente. No las podemos controlar al momento de emerger, pero sí después las podemos autorregular. Por ejemplo, en los niños, la rabia surge como un deseo de injusticia, una reacción a la injusticia. El miedo es un instinto de protección frente al peligro. El asco también tiene que ver con un instinto de protección frente a situaciones desagradables que de alguna manera también están mediadas por la cultura. Vemos el asombro, que también son reacciones frente a estímulos nuevos, que es una emoción que dura muy pocos segundos. La alegría, que tiene que ver con estímulos de gratificación, como el amor, el cariño y también estímulos que nos producen placer. Y la tristeza, que tiene que ver con una razón de pérdida o una razón de que produzca una huella en mi desarrollo. ¿Qué emoción predomina frente a esta crisis que estamos viviendo? Principalmente en nuestros niños predomina la emoción del miedo. ¿Cuáles son las reacciones que provoca el miedo? Primero puede provocar una reacción de paralización. También puede provocar una reacción de huida o aislamiento, como también puede provocar una reacción de afrontamiento. La pregunta es, ¿cuándo el miedo se convierte en patológico? El miedo es patológico cuando se exacerban cada una de estas variables. Por ejemplo, si tenemos un niño que por mucho tiempo está con miedo, se puede generar un trastorno ansioso. Está paralizado y no quiere salir, o tiene una reacción de huida o aislamiento y no quiere expresar su emoción. Por tanto, las emociones negativas como el miedo y la rabia, cuando nos acompañan por mucho tiempo, pueden ser peligrosas para nuestra salud y bienestar emocional. ¿Cuál es la reacción asertiva que nosotros podríamos tener para ayudar a nuestros niños cuando tienen miedo? El afrontamiento. ¿Qué sería el afrontamiento? Conversar sobre el miedo, conversar qué es lo que nos está pasando y tomar soluciones en conjunto como familia. Pero lo más importante es la expresión y el afrontamiento. Ahora, ¿cuáles son nuestras emociones secundarias? Estas son emociones más complejas. Se desarrollan a partir que los niños van ya creciendo en su desarrollo. Por ejemplo, emociones como la culpa, el orgullo, el entusiasmo, la vergüenza o el placer. ¿Cuáles son las características de las emociones secundarias? Primero, que son aprendidas. Están mediadas por nuestras culturas. También tienen que ver con que la persona ya entiende ciertas reglas sociales. Y por último, están mediadas por el pensamiento y la autoconciencia. A través del desarrollo emocional se generan ciertas competencias. Esto lo habla Daniel Goleman, un estudioso en la materia de emociones. Cuando nosotros vemos acá cuáles son las bases de la emoción, primero tenemos la identificación de la emoción, la conciencia emocional y la regulación emocional. Digamos que estas 3 variables o características nos llevan a tener inteligencia emocional. ¿En qué nos permite la inteligencia emocional en nuestro desarrollo? Ser asertivos, responsables y empáticos con el otro. ¿Cuál es el resultado que se ha visto cuando tenemos estudiantes o niños con mayor inteligencia emocional? Son niños que practican conductas de aproximación al otro, de interdependencia y colectivismo, que es lo que más necesitamos para nuestra sociedad de hoy. Mientras que, si tenemos niños con menor o menos desarrollo de inteligencia emocional,
se ha visto que son niños con mayor grado de competencia, pero también de individualismo. Ahora vamos a ver cuál es la trayectoria del desarrollo emocional. Esto parte desde la primera fase del embarazo, cuando ya a través de la comunicación de la madre y el feto se produce comunicación de emociones. ¿Qué quiere decir esto? De que a través del cordón umbilical, la mujer, o en este caso la madre, traspasa neurotransmisores y hormonas que van a ser sustento para el posterior desarrollo emocional. En este caso, ¿cuál es la participación de los hombres? La participación tiene que ver con generar climas de confianza para que la madre no se estrese y transmita estas emociones de inseguridad o miedo o estrés al feto. El sistema nervioso es inmaduro. Ya lo mencionamos al principio de la presentación. Los niños tienen que ir desarrollando las competencias emocionales a través del modelo de sus padres. Y en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta las ventanas del desarrollo. Las ventanas del desarrollo tienen que ver con todas las posibilidades que nosotros tenemos para poder estimular el cerebro de nuestros niños. Recuerden, se genera el 90% del desarrollo sináptico y neuronal a partir de los 0 a los 6 años. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a generar estructuras del sistema nervioso central para el control de la emoción y también ciertas huellas. Las huellas pueden ser positivas como pueden ser huellas negativas. En una segunda fase tenemos la alfabetización de las emociones que ya mencionamos. Hay procesos de heterorregulación y autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Los niños no se regulan por sí solos, por lo tanto necesitan entornos de protección para poder regularse. ¿Y cuál es la meta de los 2 a los 5 años? De que los niños tengan cierto grado de control de la emoción. En una tercera fase, de los 5 a los 8 años, ya podemos ver que los niños despliegan sus emociones. Por tanto, el aprendizaje ya es un proceso social, de interacción con un otro. Los procesos de organización y maduración ya se consolidan, lo cognitivo y lo físico y emocional. Tengamos en consideración que también hay autorregulación física y también hay autorregulación cognitiva. Y por último, se desarrolla en esta etapa los procesos de competencia emocional que mencionamos anteriormente. El desarrollo de la empatía, de la solidaridad, los valores en general. Acá podemos ver también las estructuras cerebrales, donde vemos que en el número 1 aparecen la regulación de las emociones a través del sistema límbico, que está aquí en medio, donde está también el hipotálamo, la amígdala. Son todos los centros emocionales. Y en el número 2 está la regulación y planificación del aprendizaje a través del lóbulo frontal en el sector prefrontal. ¿Por qué mencionamos estas dos estructuras? Son imprescindibles y tienen una interrelación entre una y otra. La emoción, a mayor emoción vamos a tener mayor regulación y planificación del aprendizaje. Por lo tanto, siempre nuestra capacidad de enseñar tiene que ser a través de las emociones, para tener niños con mejor proceso de aprendizaje. Aquí vamos a ver algunos datos del UNICEF para poder también confirmar la importancia de la plasticidad neuronal y el desarrollo en la primera infancia. Más del 80% del cerebro de tu niño o bebé se forma antes de los 3 años. Hasta un 75% de la comida sirve para desarrollar el cerebro de tu bebé. Y jugar 15 minutos con tu niño puede desencadenar miles de conexiones cerebrales. Estos son datos de UNICEF, como mencioné. Ahora vamos a ver otra investigación de UNICEF en el año 2008. ¿Qué piensan y sienten los niños sobre lo que les importa a sus padres? Le hicieron algunas preguntas a los niños y ellos iban categorizando ciertas respuestas de la más importante a la menos importante. Digamos, la primera pregunta es: lo más importante para mis padres es, en primer lugar, para los niños dicen el rendimiento escolar, segundo, el esfuerzo escolar, tercero, el orden doméstico y cuarto, respeto a los adultos. Reflexionemos sobre esta pregunta, ¿qué es lo primero y qué es lo último? Segunda pregunta: ¿cuáles sientes tú que son las 3 cosas más importantes para tus padres? Primero, sacar buenas notas en el colegio. Segundo, esforzarse al máximo en los estudios. Y tercero, ser respetuoso con los mayores. Y la última pregunta: ¿por qué te felicitan tus padres? Primero, por mi rendimiento. Segundo, por mi comportamiento. Y tercero, por mis logros. Acá podemos ver de algún modo cuáles son las prioridades que están brindando los padres
para sus hijos. Vamos a hacer ciertas reflexiones sobre esta evidencia científica. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en nuestras casas: ¿qué queremos formar para nuestros hijos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Segundo, aprender a entender y canalizar nuestras emociones es tan imprescindible como aprender a leer y escribir. Las cifras que hemos mencionado podrían estar relacionadas al alto porcentaje de trastornos mentales en nuestra población infanto-juvenil. Recuerden, tenemos una incidencia casi el doble a países mundiales en torno a la salud mental de nuestros niños. Y por último, cuando hablamos del control de emociones, son las emociones realmente estresantes e incapacitantes que nosotros tenemos que ayudar a regular. Pero las emociones en general hacen nuestra vida mucho más enriquecida, mucho más rica. Ahora, ¿cómo podemos facilitar el desarrollo emocional en esta crisis? Primero, esta es una situación nueva y nos estamos adecuando a este nuevo contexto social y sanitario. Por lo tanto, tenemos que hacer un diagnóstico como padres. ¿Qué requerimos en nuestra familia? ¿Qué tenemos que complementar para el desarrollo emocional? ¿Qué nos falta agregar? También tenemos que tener en consideración que la calidad del vínculo entre los padres y los hijos se ven en los momentos de estrés. Nosotros no podemos hablar de un apego seguro cuando estamos todos en vacaciones o estamos todos bien. Tenemos que hablar de apego seguro en este minuto, en esta instancia, cuando hay estrés, miedo, incertidumbre, frustración. Ahora es donde los padres tenemos que sacar lo mejor de cada uno. Los niños y niñas van a estar bien a la medida que nosotros los adultos estemos bien. Uno de los aspectos de las competencias parentales es de que los padres se cuiden a sí mismos para posteriormente cuidar a sus hijos. También tenemos que reajustar las expectativas que queremos que aprendan nuestros hijos, tomar las sugerencias y ver qué es lo que a mí me sirve. Cada familia es diferente, cada niño es diferente, por lo tanto nosotros tenemos que ajustar las expectativas de acuerdo a la capacidad de aprendizaje de cada niño. En situaciones de estrés, puede que los niños retrocedan en algunos aspectos de su desarrollo. ¿Qué pasa si un niño vuelve a tener enuresis o encopresis, que tiene que ver con el descontrol del esfínter o de la concreción? O vemos un niño más ansioso con dificultades del sueño. No nos asustemos, ocupémonos de eso, pero pensemos de que hoy en día la importancia no es el rendimiento, es la seguridad y la contención. Después de esta crisis ya podremos reajustarnos y nivelar a nuestros niños, pero preocupémonos, ocupémonos de las situaciones que les pasan, pero no pensemos que esto es un retroceso perpetuo para toda la vida. Son situaciones desarrolladas en este contexto de emergencia. Los niños generan proximidad con las figuras de apego. Cuando hablamos de figuras de apego, no necesariamente es el padre y la madre. Podemos tener un hermano muy cercano a nuestro hijo, un tío o un abuelo que muchos están viviendo todos juntos en nuestra casa. Todos podemos cooperar. ¿En qué sentido específicamente? Ayudar a nuestros niños a identificar, reconocer y diferenciar sus estados internos. Muchos niños no saben bien, estoy aburrido, estoy irritado, estoy cansado, estoy angustiado, estoy ansioso. Tenemos que ayudar a diferenciar toda esa gama de comportamientos que suceden durante todo el día. Estar atentos, implicados y conscientes de estos estados emocionales. Aceptar las diferentes emociones. No podemos estar alegres todo el día. Hay momentos donde tenemos rabia, frustración o tristeza. Acompañarnos en esas emociones también. Influir a que los niños monitoreen sus emociones. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué tenemos que hacer para mañana? Hable de los sentimientos y comparta sus propios sentimientos. Como hablamos al principio de la presentación, los padres comienzan ayudando a los hijos a través de la modulación, a través del ejemplo. Desarrollar la alfabetización emocional. ¿Qué sentimos? ¿Cuál es el significado de esa emoción? Darle un lenguaje a la emoción. Y también tener espacios de tranquilidad. Transmitir seguridad a nuestros hijos. Por tanto, el apego se construye día a día. Nosotros como Dirección de Educación estamos muy comprometidos con el desarrollo emocional también. Por tanto, en nuestra página de Facebook, Convivencia Demnangol, vamos a estar continuamente entregando apoyo emocional a través de distintas herramientas, instructivos o videos. Vamos a subir distintos cuentos para que los acompañen en sus casas. Vaya Rabieta para la identificación de emociones, El monstruo de colores para también poder diferenciar y regular emociones, Simplón, un amigo diferente para trabajar
la inclusión, y Elmer también un elefante diferente que nos va a ayudar a reconocer nuestras emociones. Las vamos a ir subiendo continuamente para que ustedes puedan compartir con nosotros en nuestra página. Y por último, quiero mencionar también de que es importante de que cada niño en sus casas tenga un diario de vida asociado a la emoción, donde pueda escribir cuáles emociones siente durante el día y también construir algunas cosas, actividades relacionadas con la emoción con sus familias. Ahora reflexionemos para terminar esta presentación. ¿Qué hemos aprendido hoy? Las emociones son fundamentales para el desarrollo de la salud mental de nuestros hijos. Tenemos que desarrollar las emociones en nuestra casa y tener espacios conjuntos para poder explicar, para poder transmitir nuestras emociones. Ahora una pregunta para que ustedes, después de esta presentación, se hagan en sus casas. ¿Cómo estamos educando las emociones en cada una de nuestras familias? ¿Cuáles son las fortalezas de su familia? Y por último, ¿qué aspectos tiene que agregar para mejorar la educación emocional en su hogar? Bueno, esta ha sido la presentación de hoy respecto a la educación emocional en nuestras casas. Esperamos que continúen estando con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, a través de la Dirección de Educación Municipal. Nosotros también estamos comprometidos con ustedes y queremos cuidarlos. Un abrazo fraterno para todos y quiero terminar con esta pequeña reflexión. En estos días tenemos que tener la capacidad de construir lo común. Conversemos más, escuchemos más, reflexionemos más. Nuestra realidad la debemos entender como un llamado a congregarnos emocionalmente, a la distancia, a hacer votos por la salud, el bienestar y la seguridad de cada familia. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Que estén muy bien.